Santo Domingo, Chile. Un lugar de postal. Playas que parecen eternas, vistas que calman el alma y una tranquilidad que hasta hace poco nadie cuestionaba. Pero ahora, ese paraíso guarda un secreto, uno inquietante. Tal vez estuviste allí, tal vez planeas ir, en bus, en auto, mochileando, no importa cómo. Lo que sí importa es que estés atento, porque entre la brisa marina y el canto de las gaviotas, un joven desapareció. Su nombre es Bastián, y puede que, sin saberlo, tú tengas la clave para encontrarlo. Si ves algo, si recuerdas algo, infórmalo. A veces, una simple mirada puede cambiarlo todo. 14 de abril de 2025, el clima estaba pronosticado para ser un día hermoso, con 19 grados como la máxima. Tal vez un poco frío para algunos, pero para otros perfecto para salir a caminar o trabajar. Este último era el caso de Bastián Cariaga Briceño, un joven de 30 años proveniente de una familia humilde con vivienda en el sector Alto Mirador, en San Antonio, y que luego de años de esfuerzo estudiando Ingeniería en Administración con mención en Recursos Humanos, por fin se encontraba en proceso de realizar su práctica laboral en una clínica veterinaria de la zona, donde según comentan familiares se encontraba feliz con su trabajo. Este proceso sabemos que es difícil, con horarios poco flexibles, informes que presentar, locomoción colapsada, pero era un proceso que Bastián lo afrontaba orgullosamente, y que ese lunes 14 de abril sería su tercer día realizándolo. Bastián ese día se preparó como era de costumbre con su bolso, algunos cuadernos, billetera con sus documentos, su celular, sus lentes y las llaves de casa. Bastián tenía un horario de 9:30 de la mañana a las 19 de la tarde en su trabajo, pero debido a la cercanía de su lugar de trabajo, él almorzaba con su abuela. Posteriormente, a las 15 horas, salió de casa de su abuela para dirigirse a su práctica laboral nuevamente. Esto se confirmó con videos de cámaras de seguridad. Bastián ese día estaba vestido de chaleco color gris, chaqueta del mismo color, pantalón oscuro y zapatillas marca Adidas color burdeo. Posteriormente de almorzar junto a su abuela, Bastián comenzó su trayecto a su práctica laboral. Pero algo sucedió. No se tiene claridad respecto a esto. Quizás conversó con alguien, tal vez se sentía enfermo en ese momento, o quizás antes de ir a trabajar quería buscar un lugar tranquilo para relajarse, pero sí tenemos certeza de que no llegó en la tarde a su trabajo. O así lo informaría posteriormente la empresa para la que trabajaba Bastián y a la que el padre de Bastián, ese 14 de abril, luego de que su hijo no llegara en la tarde a casa, se dirigió, sin recibir respuestas, ya que se encontraba cerrado el lugar de trabajo. Su padre no se detuvo ahí y buscó en alrededores desesperadamente a su hijo, sin poder tener resultados positivos. Esa misma noche, sus familiares realizaron la denuncia por presunta desgracia. El destino de Bastián, ese 14 de abril, luego de almorzar junto a su abuela, y al que se dirigió sin compañía, fue la playa de los Enamorados en Santo Domingo. Según fue analizado, por medio de 3 cámaras que lo habrían grabado yendo en esa dirección, y además habría sido georreferenciado el teléfono de Bastián. Esta acción fue realizada por una prima de él. La playa de los Enamorados es una playa pequeña, pero interesante, conocida por su ambiente tranquilo y su belleza natural. Forma parte del extenso borde costero de Santo Domingo, junto con las playas Marbella, Norte y Sur. Es un lugar popular para pasear, tomar el sol y disfrutar de la naturaleza, con opciones para comprar bebidas y alimentos. Cuenta con estacionamiento. Es un lugar popular para caminar, disfrutar del mar, pero según recomendaciones de sus visitantes, es importante tener precaución con la marejada y ser consciente del entorno, especialmente al estacionar el vehículo, ya que se han reportado robos que han sido más habituales a pesar del sistema de seguridad en la playa, que a propósito, el día de la desaparición de Bastián, una de las cámaras se encontraba no operativa, pero la jefa de Seguridad Pública de Santo Domingo, Mercedes Martínez, informó a los medios que aunque esa cámara se encuentra en mal estado debido al desgaste que genera la brisa marina,
La red de cámaras con que cuenta la comuna sí están operativas, y alguna lo hubiese captado en caso de salir de la playa. Es entendible la postura de la jefa de seguridad pública de Santo Domingo, pero genera dudas el sistema de seguridad de la comuna, ya que, como se informó, una cámara se encontraba en mal estado. El problema recae en que esto solo fue lo informado a los medios. Además, si consideramos los 560 millones que se invirtió en cámaras de seguridad en el año 2023, específicamente 38 cámaras y 25 lectores de placa patente que se instalaron en distintos puntos de la comuna, y que en 2025 en la comuna de Santo Domingo, según palabras de su alcalde, habrían más de 300 cámaras, esto nos hace pensar en una falta de mantención de dichas cámaras, las cuales se instalan en ciertos puntos estratégicos y no abarca la totalidad de la zona en la playa donde desapareció Bastián. A medida que fueron avanzando los días, se avanzó en la búsqueda, las cuales fueron lideradas por cuadrillas de rastreo, en que participaron bomberos, defensa civil, la Dirección de Gestión de Riesgo y Desastres de San Antonio y Santo Domingo, entre otros organismos. Esta búsqueda fue realizada en la Playa de los Enamorados, lugar donde el celular del estudiante de Ingeniería en Recursos Humanos arrojó su última ubicación. Y esto dio como resultado que el día martes 15 de abril se encontrara su bolso con algunos documentos y cuadernos en su interior. Y cerca de 4 a 5 metros de esto, como comentó su padre, el día domingo 20 de abril, se encontraran con una estuchera de anteojos junto a unos lentes, los cuales pertenecerían a Bastián, pero sus llaves y su celular no aparecerían. Además de encontrar sus pertenencias, voluntarios que participaron en la búsqueda investigaron restos de una fogata en medio de matorrales cercanos, aunque no se pudo determinar quién la encendió. Asimismo, se sabe que existen 3 videos de cámaras de seguridad donde se ve a Bastián caminando en dirección a la playa y otro ya estando en ese lugar, pero la cámara que apunta a la salida del lugar no estaba en funcionamiento. Esto vuelve a hacernos preguntarnos si se han utilizado todos los medios para encontrar a Bastián, ya que, como comentamos, se hallaron restos de fogata en la playa. ¿No es posible que Bastián haya realizado una fogata y escapar del frío? Y si no fuese el caso, ¿quiénes o quién la realizó? Tal vez vieron algo, tal vez hicieron algo en contra de Bastián. Las ideas pueden ser muchas, pero es evidente que el sistema de cámaras no logró identificar quién realizó la fogata, ya sea con la cámara que estaba en dirección a la playa, tampoco la de la entrada a la playa, y mucho menos la que se encontraba en la salida y que estaba en mal estado. Ahora que ya tienes más información de su desaparición, tal vez te estás preguntando algunas cosas, como el por qué aparecieron sus lentes días después, considerando que sus familiares desde el día 14 de abril saben de su desaparición y que el día 15 ya estaban buscando en la Playa de los Enamorados, gracias a la geolocalización que realizó su prima a su celular. Los lentes de Bastián aparecerían el día 20 de abril junto a su estuchera, fecha que llama la atención debido a la cantidad de personas que estaban realizando esta búsqueda. La playa donde se encontraron sus pertenencias no es una playa gigante, más bien es pequeña, por lo cual, ¿cómo es que tardaron tanto en encontrarlos en la playa? Quizás la marea los acercó a la orilla, o tal vez alguien intencionalmente los dejó ahí para ser encontrados. Aproximadamente la vivienda de Bastián a la Playa de los Enamorados hay 6 kilómetros, por lo que se debiese manejar como hipótesis que haya vuelto por un camino poco transcurrido. Si las cámaras no lo captaron, esto haría que la zona de búsqueda sea más grande. Comentarios de turistas nos dan a entender que la delincuencia en esa zona ha ido en aumento, provocando que los peligros y las teorías se multipliquen. Además, la marea ese día, según fuentes externas, indican que la primera bajamar fuera a las 6:03 con una altura de 0.7 metros y la segunda bajamar a las 18:55 con una altura de 0.7 metros. La primera pleamar fue a las 12:22 con una altura de 1.7 metros y la segunda pleamar a las 00:17 con una altura de 1.6 metros. Debido a esto, el nivel del mar podría haber afectado la visibilidad o ubicación de sus pertenencias. Si desapareció cerca de una bajamar, la zona podría haber estado más expuesta. También debemos pensar que tal vez el mar se llevó a Bastián, pero esto nos hace preguntarnos aún más cosas.
Por ejemplo, cómo fue que se realizaron los procesos de búsqueda. Es sabido que en casos de desapariciones la PDI es el ente encargado junto a Carabineros. Pero si esto es en el mar o sus costas, a estas búsquedas se suman equipos de la Armada de Chile a través de sus capitanías de puerto. Estos son quienes se encargan de coordinar las acciones de búsqueda en sus respectivas áreas de jurisdicción, colaborando con pescadores y otras instituciones de la zona. Si bien, como han comentado en diversas entrevistas, los encargados de esta búsqueda se han utilizado distintos recursos, pero es evidente una clara falta de vigilancia en la zona, además de un deficiente seguimiento del caso. ¿Es este tal vez otro caso más de poca organización y comunicación entre las instituciones encargadas de un caso de desaparición? ¿Qué pudo haber sucedido en la mente de Bastián durante esos momentos, desde la vivienda de su abuela donde habría almorzado y a su lugar de trabajo ese 14 de abril? Un joven estudiante con un futuro brillante y en sus últimos pasos para ser profesional en su carrera, creció en una buena familia unida que hasta el día de hoy buscan a Bastián y no se detendrán hasta encontrarlo. Actualmente no se tiene más información de Bastián, pero si tú sabes algo que pueda ayudar en la búsqueda, quizás lo has visto o incluso puede que hayas hablado con él, no tengas miedo de compartir y ayudar a sus familiares en estos momentos. Hoy no soy yo y espero que tampoco tú, pero quizás mañana seamos nosotros quienes busquemos desesperadamente a nuestro familiar.